trayendo libertad, llenándonos con fuego. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad y llenándonos con fuego. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Se escucha un sonido,
Bueno, sí, buenas noches, Dios les bendiga. Espero que los demás puedan conectarse, puedan accesar a la aplicación. El detalle es de la aplicación, no es de ni de la transmisión ni nada de esto. Vamos a iniciar con los que puedan estar ahí conectados. Gracias para los que están ahí conectados. Shalom, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con el favor del cielo. Vamos a hablar la parte 2 de esta enseñanza de las primicias. Y que el Todopoderoso nos ayude, nos bendiga, Padre, que esta aplicación pueda, Señor, facilitarnos, puedas, Señor, manda a tus ángeles que nos ayuden con este detalle de la aplicación para que más personas puedan accesar, te lo pedimos, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, en el nombre de Cristo Yeshua, te lo pido en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, el que murió y resucitó, Yeshua. Gracias, Padre. Amén. Ok, vamos a iniciar la parte 2 para proseguir, porque si no vamos a quedarnos aquí toda la noche esperando. Esperen un momento. Bueno, vamos a proseguir. Ahí les pido una disculpa porque estaba buscando aquí rápido la escritura. Vamos a buscar ahí el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 30, y vamos a empezar con ese texto. Libro del profeta Ezequiel, Ezequiel 44, capítulo 44, versículo 30. Vamos a leerlo esto en el nombre de nuestro Dios. 44:30, espero que lo tengan. Es importante que usted vaya buscando las citas, porque las citas bíblicas aquí en la escritura, para que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante leerla, recitarla, escucharla, porque produce un efecto en nosotros. Dice así, Ezequiel 44:30, dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, mira lo que dice, para que repose la bendición en nuestras casas. Otra vez, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose así la bendición en nuestras casas. Amén. Amén. La segunda parte que vamos a ver hoy no es una parte fácil de hablar, porque hay muchos prejuicios, hay muchos tabús, hay muchas ataduras, hay mucha incomprensión. Sé que hay muchos abusos también, pero el hecho de que existan abusos o malos manejos acerca de las ofrendas y recursos en las congregaciones o en ciertos ministerios, esto no nos exime y no elimina el mandamiento de Dios. La verdad espiritual no puede quedar abrogada
anulada porque hay personas que no hacen bien las cosas. Es ilógico. Pero tenemos que ser sensibles a escuchar dentro de todo la voz de Dios y ser humildes para aprender lo que Él quiere. Amén. Ok. Sí. Entonces recordemos, hermanos, que la primicia es la primera ofrenda que es mencionada en la palabra de Dios. Les he hablado acerca de la ley de la primera mención. La ley de la primera mención nos dice que la ofrenda de primicias es la primera ofrenda que es mencionada en la palabra de Dios, en el Génesis. Recordarán ustedes que cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda a Yahweh Elohim, al Señor nuestro Dios, la primera ofrenda que se menciona es una ofrenda de primicias, de primogénitos. En Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, ya lo leímos la semana pasada, nada más es para hacer un recordatorio y para mencionar esto, que es la primera ofrenda que se menciona en la Escritura. Y dice así, Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, voy a leer esta versión. Esta versión dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, a Jehová el Señor. Verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos. Cuando dice ahí que trajo de los primogénitos, la palabra en hebreo es Bekor. Y de ahí sale la palabra Bikur, que es primicia. Primogénito es Bekor, primicia es Bikur. Por eso la fiesta de primicias, que es el día cuando el Señor se presenta como el resucitado, que esa fiesta cae regularmente o cayó un domingo. Ese día que el Maestro, el Mesías, el Señor Yeshua, se presenta como el resucitado, como el primogénito de la resurrección, por eso se presenta en la fiesta de las Bikurim, primicias. Entonces primogénito dice: y Abel trajo también de los primogénitos, Bekor, de sus ovejas y de su grosura. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto ya lo hablamos un poco la semana pasada. La noticia aquí es que Dios, Elohim, recibió con agrado la ofrenda de Abel, porque esta era una ofrenda de primicias. Y recordaremos que no recibió con agrado la ofrenda de Caín, porque esta era solamente una ofrenda. Entonces aquí debemos de aprender un concepto que debemos de guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuál es el concepto que debo de aprender, pastor? Que existen ofrendas prescritas. ¿Qué significa prescritas o prescrito? Es algo que ya está ordenado o determinado. ¿Por quién? Por Dios. Hay ofrendas o tipos de ofrendas que ya están determinadas u ordenadas por el Creador, y una de ellas es las primicias. Por eso el Señor, cuando Él estaba esperando las primicias o el primogénito, o los primogénitos en este momento, esperaba que Caín y Abel dieran primogénitos o primicias, y dice que Abel sí lo hizo de la mejor manera, con la mejor actitud, pero Caín no lo hizo. Y vemos esto, dice que Yahweh se agradó de la ofrenda de Abel, y porque Yahweh ordenó primicias, pero Caín hizo lo que le dio su regalada gana. Y ese es el problema. Ese es el problema en muchos de nuestros casos, porque si hay una ordenanza o hay un precepto o hay un mandato de parte de Dios,
Nosotros tenemos que tener esa humildad para escuchar, como dice la palabra Shema, escucha y obedece. Y lo repite tantas veces que dice, si hubieres oído a mi voz, si escucharas mi voz, si tú tuvieras la sencillez de corazón para escucharme, la humildad, si tuvieras ese corazón sencillo para escucharme, muchas veces lo repite el Señor, lo dice y lo dice y lo dice y lo dice, entonces nosotros sabríamos que, como Abel sabría que era tiempo de primicias, pero Caín lo sabía, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo sabemos. Se dejaba llevar por sus impulsos, por la carne, se dejaba llevar por otro tipo de sentimientos. Todos nosotros tenemos que luchar contra la carne. Dice la palabra, si vives conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu de Dios haces morir la carne, vivirás. Y si vives conforme al Espíritu, pues vivirás. Entonces Abel hizo lo que ofreció, esa ofrenda, valga la redundancia, esa ofrenda prescrita, ordenada o determinada por Dios. Y recordemos que la obediencia agrada a Dios. Dios espera la obediencia de cada uno de nosotros. Esto ya lo hablamos, solamente estoy recalcando y que existen ofrendas prescritas, que es, así es, esto no podemos decir es que yo me lo estoy inventando, no, está escrito. Y lo vuelvo a repetir, esta ofrenda fue establecida bajo el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio levítico también hubo primicias. Esto significa que hay mandatos que sea cual sea el sacerdocio, esos mandatos son eternos, son principios establecidos, son principios que no son alterables, no se pueden alterar esas verdades, son principios que son eternos. Entonces, tanto en el sacerdocio de Melquisedec, que fue primero, en el sacerdocio levítico, que fue segundo, y en el sacerdocio ahora restaurado de Melquisedec, restaurado por el Señor Jesús, siguen los mismos principios. Hay mandatos que ya no pueden llevarse, porque eran mandatos que eran solamente dentro de la administración del ministerio levítico. Pero estamos hablando de estos mandatos que son antes y que son también establecidos en el ministerio levítico y seguirán, son principios eternos. Amén. Para la gloria de Dios. Recuerden que las primicias son una ofrenda, como lo dijimos también la semana pasada, una ofrenda de honra y de honor, porque escrito está en Proverbios 3, 9 y 10, lo hemos leído muchas veces. Honra a Yahweh Jehová con tus riquezas, con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una ofrenda, las primicias, como lo dijimos la semana pasada, es una ofrenda de honra, de honor, de reconocimiento. Pero bueno, entremos en la primera controversia, porque esto es una controversia para algunos, no para todos. Para el pueblo de Israel también, en algunos casos, en algunas personas también se convirtió en una controversia. Lo podemos ver, por ejemplo, también en Caín fue una controversia, no quiso dar la primicia. Entonces, para muchos, no para todos, para muchas personas, es una controversia el dar, es un problema. Una vez una persona me preguntó, yo todavía no era pastor, y me dijo esto: ¿y qué se hace con el dinero que se da? Esta persona pensaba, no sé por qué pensaba eso,
que cuando se levantaba una ofrenda de dinero en la congregación que estábamos, que ese dinero se iba a agarrar y se iba a quemar, y se iba a ofrecer como un holocausto quemado, una ofrenda quemada. Y yo cuando le dije, no, cuando yo le dije que la ofrenda que se levantaba no era que no se iba a quemar, sino que obviamente tenía que llegar a era recolectada con un fin, tenía un propósito, por lo cual Dios lo había establecido. Esta persona se enojó y se entristeció porque él pensaba que el dinero que se recolectaba iba a ser quemado como una ofrenda encendida. No sé por qué pensaba eso, pero él pensaba esto. Y muchas personas, no sé qué es lo que piensan, pero Dios tiene un sistema hecho para que nosotros contribuyamos, demos, pero también es un sistema que Él tiene, que es el sistema celestial, es la forma que Él ha establecido también para que nosotros seamos bendecidos, a través de nuestra obediencia, de nuestro amor, de nuestra generosidad, de nuestra humildad. Él vea nuestro corazón y Él nos retribuya, porque dice la palabra que Él honrará a los que le honran. Entonces, la primer controversia es esta: la primicia debe de ser puesta en la mano o en la presencia del sacerdote. Muchos no les gusta esto, no entienden esto y lo critican. Hay tantas personas que no lo entienden y que lo murmuran, pero la mayoría del pueblo judío, del pueblo de Israel, saben lo que es la dádiva santa, porque es una dádiva santa, es un dar que es elevado, lo entienden, y la mayoría del pueblo judío no tiene problema con el dar. El problema lo tenemos nosotros, los de las naciones. Tenemos mucho problema con el dar. Y esa es una controversia, porque la primicia debe de ser dada al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote te bendiga. Ese es un principio, como lo leímos al principio, no sé si recuerden lo que leímos al principio en Ezequiel 44:30, dice, lo voy a volver a leer y usted escuche: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué se lo vas a dar al sacerdote? Se lo vas a poner en la mano al sacerdote, se lo vas a dar al sacerdote, para que así repose la bendición en tu casa. Esa es la forma que Dios estableció. Y muchos la cuestionan, y muchos, lo vuelvo a repetir porque hay muchos abusos, y lo entiendo, pero no podemos nosotros negar esta verdad. Por el mal uso de otras personas, el mal manejo de otras personas, no podemos negar esta verdad. Esta es la forma que Dios estableció. Esta es la forma que el cielo, Dios, Elohim, ha asignado a alguien para que te bendiga. Así es. Él ha designado a alguien para que te bendiga, lo creas o no lo creas. Esa es la forma de cómo funciona el cielo. Él ha designado o asignado a alguien para que sea esa persona que su trabajo será bendecirte. En otras palabras, cuando damos las primicias, escúchalo, cuando se le da la primicia o se trae la primicia a los ministros, a los verdaderos ministros de Dios, porque hay muchos que se dicen ministros y no lo son. Para eso tiene que haber una confirmación del ministerio. Es difícil, hay veces que hay personas que no aceptan el ministerio de otras personas, pero cuando se da confirmación de un ministerio, pues
ineludiblemente no podemos negar lo que eso es de Dios. Entonces, cuando dice aquí, en otras palabras, cuando damos las primicias a los ministros de Dios Elohim, a esos ministros que están asignados para bendecirnos, ¿cómo funciona esto? Es como si tú estuvieras poniendo esta ofrenda o esta primicia delante de las manos del rey. ¿Por qué? Porque el Señor ha constituido un sacerdocio y lo ha puesto para que ese sacerdocio nos bendiga. Nosotros, por ejemplo, esta semana mi esposa mandó su primicia de este año, de los trabajos que he hecho aquí, gracias a Dios, y bendito sea el cielo, bendito sea el Señor que le ha traído bendición. Pero ella sintió que deberíamos de mandarla, y ya mandamos la primicia de esa parte al apóstol, porque él es el designado para bendecirnos a nosotros, nuestro pastor, nuestro mentor, nuestra autoridad espiritual, y así funciona. Entonces, ¿por qué? Porque reconocemos que Dios nos bendice a través de él, que Dios nos ha hablado a través de él, que Dios ha traído muchas bendiciones a través de ese ministro, de ese ministerio, de esas manos. Entonces él no es que sea Dios o represente o sea una imagen de Dios, sino que lo que él representa, el sacerdocio, ese sacerdocio que él está trabajando, que él está ministrando, es un sacerdocio dado por el Creador. Y entonces eso nosotros lo reconocemos. Y al momento de cuando una persona reconoce que algo viene de Dios, entonces ahí es donde se desata, como lo vuelvo a decir, cuando damos las primicias a los ministros de Dios, de Elohim, que están asignados para bendecirnos, es a Elohim mismo a quien estamos honrando a través de ese ministerio que se está honrando, que son las manos, y reconocemos que son las manos que Dios ha puesto para bendecirnos. No es tanto el hombre, y deje usted y yo tenemos que poner al hombre de un lado, sino tenemos que reconocer que ese trabajo, esa oficina, ese oficio, ese ministerio viene de allá arriba, y viene y como dice Efesios 4, que el Mesías, Cristo, dice, él mismo, Cristo, constituyó él a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es Cristo el que constituye un verdadero ministro, y cuando tú y yo reconocemos eso, estamos dándole la gloria a Dios, la honra al Creador. Por eso es que es muy criticado, porque mucha gente va a decir, no, que no sé qué, que ya estás manteniendo a X persona, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a caer en ese tipo de discusiones, pero si somos honestos y justos, cuando una persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando yo voy a comprar las tortillas a un lado y doy mi dinero ahí para comprar las tortillas, es obvio que la persona que es dueña de esa tortillería saldrá beneficiada con eso. Entonces, lo mismo, cuando nosotros damos nuestra ofrenda en el reino, en el ministerio, entonces va a haber un beneficio de bendición para alguien. Es ineludible. Pero, como lo dije,
El problema es los malos manejos, los malos usos que se ha hecho de esto. Y lo reconozco. Reconozco que esto ha creado mucha incredulidad y que ha sido una piedra de tropiezo para muchos. Indudablemente. Pero es una verdad que no podemos quitarla. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hay un sacerdote, un sacerdocio y un ministro que Dios ha puesto para bendecirnos, y que ese es el trabajo que Dios le dio, la autoridad. Cuando yo lo hago en revelación y entendimiento, la primicia va a desatar dos promesas, porque cada mandamiento, como lo dijimos la semana pasada, la primicia va a activar dos cosas. ¿Por qué? Porque cada mandamiento conlleva una bendición de promesa. Recuérdelo bien, cada mandamiento conlleva una bendición de promesa. Cuando usted lo hace en el Espíritu correcto, usted y yo tendremos la bendición de esa promesa. Recuerde, como hablando que los mandamientos, dice por ejemplo, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, porque es el primer mandamiento con promesa. Es el primero. O sea, los mandamientos tienen una cláusula ahí. El diezmo tiene una cláusula, la ofrenda tiene una cláusula, la primicia tiene una cláusula, el honrar a nuestros padres tiene una cláusula ahí. Una cláusula que se activa cuando lo hacemos nosotros correctamente. Entonces, cuando yo doy la primicia con la actitud correcta, la primicia tienen una promesa dual. O sea, se activan dos promesas, dos bendiciones. Número uno, tus graneros. Y dice la hermana Dominica Birman que los graneros representan nuestra economía, nuestras cuentas bancarias, toda nuestra economía, pues. Dice la hermana Dominica Birman que los graneros son nuestra economía. Y entonces cuando el Señor dice honra a Yahweh con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros serán llenos con abundancia. Entonces, cuando dice así, tus graneros serán llenos con abundancia, entonces dice que va a venir abundancia económica cuando lo hacemos. Número 2, dice también la Escritura: tus lagares rebosarán de mosto. Esta palabra lagares son tinajas. Y entonces las tinajas, el lagar, donde se pisan las uvas, tiene que ver con el espíritu, el vino. Entonces, cuando dice tus lagares rebosarán de mosto, está hablando que habrá vino nuevo en tu vida, y ese vino nuevo es tu vida espiritual. Significa que habrá un avivamiento en ti cuando lo haces de la manera, o sea, cuando se da la primicia con la actitud correcta, con el entendimiento, con la revelación, va a desatar dos bendiciones de promesa. Número 1, bendición económica, y número 2, bendición en tu vida espiritual, un avivamiento. Amén. Gracias al cielo, porque Él es bueno. Él es bueno, no lo merecemos, pero Él, por su gracia, así es. Él es generoso. Él es generoso, Él es bondadoso, Él es bueno. Entendámoslo ya, que Él es bueno. Gracias, Señor. Entonces la pregunta después de esto es: ok, ¿cómo puedo calcular la primicia? ¿Cómo puedo calcular mi primicia en una sociedad no agrícola? Porque los términos que se utilizan son términos agrícolas, al parecer. Y yo he escuchado mucho ¿cómo se llama? Es una de las cuestiones que mucha gente dice: no, es que el diezmo, la primicia se daba en producto, pues, pero no necesariamente.
Por eso debemos de estudiar, porque las personas que vivían lejos de Jerusalén y que tenían que presentar ofrendas de primicias, diezmos y llevarlos al templo, cuando estamos hablando del ministerio levítico, las personas que vivían lejos de Jerusalén no podían llevar sus frutos o sus ofrendas así, pues se les iban a echar a perder por los varios días, por el sol, por las inclemencias. Algunos llevaban frutos secos y otros, escúchenlo bien, vendían, escúchalo y que quede recalcado esto, vendían esa cosecha y llevaban esa ofrenda monetaria en oro, en plata, a Jerusalén. Para los que no sabían esto, pero así es. Entonces ahora volvamos a la pregunta: ¿cómo puedo calcular la primicia en una sociedad no agrícola? Ok, vamos a hablar desde el punto de vista de lo óptimo y de lo, ¿cómo decirlo?, lo ideal, como debería de ser y como está escrituralmente estructurado. Quizás nosotros ahorita no lo hemos hecho así, pero así es como se debe de hacer, ¿ok? Quiero que, por favor, los que están escuchando, me manden ahí un pulgarcito arriba o manita arriba. Esta es la manera ideal como se debe de hacer. Nosotros estamos aprendiendo ahora cómo se debería de hacer, ¿ok? Para que no se saque de onda ni nada. Esta es el ideal como se debería de dar las primicias. Número 1. Ok, gracias. Cindy ya mandó ahí, nuestra hermana Cindy ya mandó pulgar arriba, gracias. Liz Beatty, gracias. Shalom para todos, gracias. Gracias. Ok, el ideal, ahí va. O sea, lo que dice el mandato. La primicia se debería dar cada mes. Hablando de las primicias, ¿cómo decirlo? La primicia debe darse cada mes o cada... ¿Por qué? Porque cada mes... ¿Por qué cada mes, pastor? Si tú tienes, escúchalo bien, tu empresa, negocio, recibes un salario, debes de entender esto, que el Señor cada mes trae un renuevo espiritual. Cada mes conlleva una bendición. El Señor tiene un momento donde inicia, que se le llama cabeza o inicio de mes, o Rosh Chodesh o inicio de mes, o luna nueva. Pues cada luna nueva es el comienzo de un nuevo mes bíblico. Ese mes es santificado, por eso el Señor dice: toquen la trompeta en el inicio del mes, o sea, santifíquenlo, declaren que ya inició un nuevo mes, y nosotros, para que ese mes lo podamos consagrar en bendición, deberíamos de estar apartando nuestra ofrenda desde el mes pasado. ¿Cómo decirlo? De luna nueva o de mes en mes. Por ejemplo, empieza este mes que es Shevat. Ya empezaron a contar los días. Entonces viene el siguiente mes, que es Adar. Y cuando llegue el mes de Adar, nosotros habremos transcurrido mínimo en el ciclo lunar 4 semanas, que son 28 días. De esos 28 días les vas a restar cada Shabbat, porque el Shabbat no se debería de trabajar, aunque trabajamos muchos de nosotros, aunque algunos digan cualquier cosa, pues lo trabajamos, porque así estamos ahorita. Entonces se debe de contar desde, por ejemplo, este Shabbat, este inicio de mes, o esta luna nueva que inició el jueves. El jueves fue cuando inició el mes bíblico de esta semana pasada. Inició el jueves, o el miércoles o jueves, uno de esos 2 días, y ya nosotros ya vamos varios días que va transcurrido. Cuando llegue la próxima nueva luna, nosotros ya habremos transcurrido 28 días. Le vas a descontar los 4 Shabbats que hay, entonces te queda 26 días. De ahí, uno de esos, uno es para Dios.
Así es como se da. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué de mes o de mes en mes? ¿Por qué la primicia se debe dar de mes en mes? Eso es lo que está prescrito. Mire, está escrito en el libro de Isaías. Búsquelo conmigo. Y todo tiene un porqué. Amén. Cada mes se debería estar dando. Libro de Isaías, capítulo 66. Vamos a buscarlo. 66 es el último capítulo de Isaías, versículo 23. (66:23). ¿Alguien lo tiene por ahí? Léalo conmigo. 66:23, mira lo que dice. Y de mes en mes, léalo conmigo. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos, mire, todos vendrán. ¿Quiénes? Todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh Adonai, el Señor Jehová. ¿Ok? De mes en mes, anótelo ahí, escriba, de mes en mes, de mes en mes. ¿Cuándo? De mes en mes. ¿Y cuándo es de mes en mes? De luna nueva en luna nueva. Escúchenlo bien, si muchos no sabían esto, deben de saber que cada luna nueva el Señor tiene una bendición para ese mes. Nosotros el viernes que estuvimos en oración, por eso debe ir a oración y les animo que no falten. El viernes que estuvimos ahí en la oración, declaramos el inicio de mes y el Señor nos dio un rema de una palabra, me mostró una escritura que estuvimos declarando para este mes, que es el mes de la tribu de Asher, que significa afortunado, bendecido, bendito, bienaventurado. Entonces, cada inicio de mes, cada luna nueva, dice, y cada día de reposo vendrán todos, dice aquí, a adorarme. Cada mes, ¿cómo le vamos a adorar? Pues con nuestra primicia. Entonces, cada mes se debe de presentar primicia. Esto es lo óptimo, como les digo, pero casi nadie lo hace por ignorancia, por desconocimiento, por falta de que se enseñe, pero es un principio que ahí está. De mes en mes, de luna nueva en luna nueva. ¿Por qué? Porque cada mes nosotros reconocemos también que necesitamos la bendición de Dios. Amén. Alguien diga amén a esto. Debemos de reconocer que cada mes necesitamos la bendición de Dios. También gracias Felipe por ese pulgar arriba también. Que Dios te bendiga, Felipe. Debemos reconocer que cada mes, y escriba amén los que puedan ahí, que debemos de reconocer que cada mes necesitamos la bendición de Dios. Gracias, hermana Cindy, gracias. Cada mes, ok, este es el óptimo, como lo dije, el ideal, pero recuerde que nosotros vamos de gloria en gloria, así que quizás el Eterno nos lo permita y podamos llegar un día a lo ideal. Como dice la palabra, escúchelo, dice perfeccionar la santidad. Recuerde que los mandamientos producen en nosotros santidad. Y si nosotros vamos caminando en ellos con revelación, con entendimiento, muchas cosas van a suceder. Entonces cada mes deberíamos de prepararnos y estar esperando la luna nueva para soltar la primicia y para declarar, necesito de ti en este nuevo mes. Ok, esta es la ofrenda prescrita o la primicia prescrita. Número 2, la primicia que se le llama aleatoria. ¿Cómo aleatoria? Son aquellas primicias o aquellas bendiciones especiales que ocurren una vez de cuando en cuando. ¿Ok? Ya dijimos que la primicia se da cada mes, pero también la primicia se da cada vez que inicia algo nuevo en nosotros o que pasa algo nuevo en nuestras vidas. También se da la primicia.
¿También, pastor? También. O sea, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? O sea, una vez al año, cuando se comienza el año, es un inicio. Por ejemplo, tienes una nueva venta de algo, es un inicio. Quizás tienes un nuevo cheque que te llegó, es un inicio. Un nuevo negocio, un nuevo contrato, un nuevo puesto, un nuevo trabajo, es algo nuevo, que viene de cuando en cuando, de tiempo en tiempo. Entonces, cuando hay algo nuevo, nosotros deberíamos de estar dándole la primicia. Y esa es la manera en que dijo el Señor: yo a ustedes los voy a bendecir abundantemente. Entonces debemos de ser sensibles y debemos de ser, escúchelo bien, porque esto yo no puedo decirle a usted, o ningún ministro, ningún predicador, escúchalo bien, te puede decir: hermano, pues tu primicia. No, usted debe de ser sensible al Espíritu, y el Espíritu debe demostrarte, y es el que te va a guiar y te va a decir. Por ejemplo, así como mi esposa, que tuvo sus primeras chambitas del año, ella dijo, ella sintió, yo no le dije, ella misma sintió y dijo: yo tengo que hacerlo. Fue el Espíritu. A eso quiero yo que usted entienda, y debe llegar a eso, que sea el Ruach, el Espíritu de Dios, el que a usted le mueva a hacerlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Debe de ser guiado. Son dos tipos de primicia. La primicia, que es cada mes, y la que es aleatoria, que es de tiempo en tiempo de algo que sucede. Entonces, yo creo que queda claro estos dos primeros tipos de cómo se explica la primicia, sí queda claro. Número 1, mensual, cada mes de cada luna nueva, por eso se llama luna nueva, porque la luna se renueva, entonces viene algo nuevo para ti. Debes de tener usted, y debo de tener yo, la certeza, la fe, que viene algo nuevo para nosotros. Número 3, el tercer tipo de primicia que se da es algo inusual, porque eso no es para cualquiera, eso es solamente para los que Dios, es lo mismo que les vengo diciendo. Esta primicia se le llama primicias de sacrificio. Y quiero hacer un paréntesis de esto. Yo no me lo estoy inventando, yo he cotejado acerca de ¿cómo decirlo? Las fuentes que he cotejado para poder yo hablar de esto son fuentes de gente, con todo respeto, que es creyentes en el Mesías, pero que son también judíos. ¿Por qué? Porque hay un poquito más de entendimiento en estos casos, en estos temas. Para ellos que tienen ya más tiempo, que llevan ellos más tiempo la palabra, conocen un poquito más de estas cosas, y hay que tener siempre la humildad para reconocerlo. Entonces, las fuentes que se han consultado para verificar esto dicen que estas primicias de sacrificio, esto es cuando Dios o Elohim requiere lo mejor o todo lo que tienes. Esto no es pedido a cualquier persona, pero no podemos negar su existencia. ¿Qué significa esto? Esta primicia en particular es el tipo de primicia más poderosa de dar, ya que desencadena una respuesta tan poderosa que puede cambiar el curso de la historia. A esta primicia se le llama semilla potente, semilla poderosa.
Involucra al Todopoderoso de tal manera que los beneficios de estas primicias particulares pueden ser cosechadas por muchas generaciones venideras. Ahorita voy a poner los ejemplos para que quede claro. El primer ejemplo es Abraham, cuando el Señor le dice: dame a tu hijo, tu único. No sé si recuerda, el Señor le estaba pidiendo el único, el primero y el único hijo que tenía. El hijo, obviamente, el hijo según la promesa, porque tenía un segundo hijo que fue el primogénito según la carne, pero no según la promesa. Y Dios le pide, el Eterno Santo le pide: dame a tu hijo, tu único, le dice, tu unigénito, el único que está bajo la promesa, dámelo. Cuando le pide, cuando Dios le requiere esta primicia extravagante de Abraham, al decirle: dame tu hijo, tu único, y Abraham obedeció sin tardanza. Por ello Dios envió toda su bendición sobre Abraham y sobre todas sus generaciones. Lo vuelvo a decir, esto no es muy común que Dios lo pida, o sea, no, también no se vaya a espantar. Ay, me va a pedir todo. No a todas las personas les ha pasado así. Hay algunos que les ha pasado, y esto ha desencadenado algo tan poderoso y tan glorioso. Mire lo que desencadenó esta ofrenda que hizo Abraham. Génesis 22:16 dice así: y dijo: por mí mismo, dice el Señor, he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Verso 17: de cierto te bendeciré, dice el Todopoderoso, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor le pidió: dame tu hijo, tu único, ofrécemela. Y lo hace Abraham, y se desencadena algo glorioso. Que quede claro que este se lo pidió Dios, no fue alguien que se lo pidiera. Número 2, segundo ejemplo. No sé si recuerdan, y quiero hacerlo ahí con interacción. Si usted lo recuerda, pongan una manita también arriba. Cuando aquella mujer vertió ese perfume, es de ese vaso de alabastro, de perfume de nardo, que ella lo agarra y lo derrama ante los pies del Señor. ¿Alguien recuerda esto? ¿Alguien recuerda esta historia? Porque si vemos nosotros el contexto de esto, ni siquiera el Mesías, Jesucristo, Yeshua, le pidió a ella que lo hiciera. La pregunta es: ¿quién se lo pidió? ¿Quién le puso en el corazón de esta mujer? A ver, ahí va la pregunta, y alguien respóndame. ¿Quién fue el que le puso en el corazón a esta mujer que hiciera eso? Cristo no se lo pidió. Cristo no se lo pidió, no le dijo: a ver, oye, ¿me puedes derramar ese perfume en mis pies? No. ¿Quién fue el que le pidió a ella que hiciera esto? Está en Lucas 7:36. Mientras lo leo, alguien conteste, a ver, ¿quién fue el que le pidió eso? Dice así Lucas 7:36: uno de los fariseos rogó al Señor Yeshua Jesucristo que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, 7:37 de Lucas, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38: y estando detrás de él a sus pies
entonces llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Con el perfume. Ok. De ahí me brinco a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 6. Lo leo. Dice: Jesús fue ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, mire, al ver que ella había derramado ese perfume, verso 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque, mire, fue una obra, una buena obra. ¿Quién la guió? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique, mire, esta es la gloria y la honra que vino sobre ella, la bendición tan grande. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está ha hecho para memoria de ella. Yo no puedo imaginarme qué bendición tan grande vino sobre esta mujer hablando de esto, pero ella fue movida, lo entiendo yo así, que sí, ella lo dispuso, ella sí lo dispuso, pero fue guiada por el ruach, por el viento. Pero podemos decir: pero pastor, en ese momento el Espíritu no había sido derramado. Sí tenían los creyentes parte del Espíritu Santo, porque viene a vivir sobre nosotros, pero cuando viene el bautismo es muy diferente. Entonces ella fue movida por el Espíritu de Dios, porque así el Espíritu lo dispuso. Tú vas a preparar, hazlo. Y ella, imagínense, yo les aseguro que ella ni siquiera se imaginó lo que hizo. Se los aseguro que hasta el día de hoy, 2000 años después, está recordándose lo que esa mujer, esa es una primicia, ofrenda extravagante se le llama. Este tipo de primicia extravagante, no cualquiera, escúcheme, hay personas que van a criticar, que van a decir, pero ¿por qué lo hiciste? Pero si el Espíritu de Dios te mueve a hacer algo que es muy extravagante, hágalo, porque puede cambiar tu historia. Escúchalo bien, puede cambiar tu historia y la historia de tus hijos y de tus generaciones, lo que tú hagas. Una ofrenda extravagante, esas son solamente guiadas. Tristemente, bueno, por último voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo muy bien que el profeta, la vez que vino el profeta, nos dijo que cuando él tuvo su primer casa, él se la dio al Señor. ¿Por qué? Porque así el Padre se lo pidió a él. Y dijo: el primer carro que yo tuve se lo di al Señor. ¿Por qué? Porque se lo pidió el Padre, el eterno Dios. Es algo, escúchame, no es para cualquiera, es algo muy individual y personal. Pero lo vuelvo a decir, debemos de tener cuidado con esto, porque actualmente hay muchos predicadores que luego te piden que hagas cosas que no, o sea, debe de ser el mismo ruach, el Espíritu, el que a ti te diga. No puede venir, y con todo respeto, un predicador a decirte: ¿sabes qué? Pues, a ver, ofréndeme su casa. Hay algunos que así lo hacen tristemente, y por ese tipo de cosas, el apóstol Lugo nos dijo que una vez fue un predicador, una semana antes estaban ellos pidiendo ofrenda a la congregación para comprar unas bocinas para que pudiera
escucharse la predicación, para que pudieran alabar a Dios con instrumentos, para que pues, se escuchara mejor. Y dice que una semana antes, cuando él les pidió la ayuda de la congregación, la mayoría no quiso ayudar, pero la siguiente semana fue un predicador, y dice que ese predicador tristemente agarró y les empezó a sacar carros a las personas, y las gentes ofrendaban hasta sus carros. ¿Por qué? Y dice el apóstol Lugo que él lo vio y se dio cuenta que no estaba bien, pero él dijo: yo lo dejé para decirles después, para que ellos vieran que cuando se debe de dar hay que hacerlo, no cuando... Y hay veces que eso es un problema, pues lo vuelvo a mencionar, no quiero ahondar ya en eso, pero nosotros no debemos de hacerlo porque nos dicen, a ver, y es que hay muchos que luego dicen, no, es que el Señor me dice que usted me tiene que donar su camioneta. Yo conocí una mujer que un ministro le quitó su carro, y le quitó hasta su tarjeta de crédito de ella, y él la utilizaba, la tarjeta de ella, y es algo que no puede ser así. Se los digo ahorita, y los mantengo alertas, porque no es así. No es así. El Espíritu es el que te debe mover a hacer o a dar algo extravagante, que es algo que no ha hecho nadie, algo muy fuerte, que sea el mismo Espíritu. ¿Queda claro? Si queda claro, digan, queda claro. Póngale ahí, queda claro. Hay personas que te van a poder criticar si usted lo hace, tu familia quizás te puede criticar, pero si es una cuestión de tú y Dios, la verdad, yo ni me meto, ni que nadie se meta, porque es una cuestión del cielo. Y es necesario obedecer a Dios antes que cualquier cosa. Y si esto va a traer un rompimiento poderoso, adelante. Entonces, ya estoy terminando con esto, hermanos, ya estoy terminando. Voy a poner este último punto, porque a esta mujer que hizo esta ofrenda extravagante, los mismos discípulos dijeron, no, es que esto que se hizo primero se debería haber dado a los pobres y bla, bla, bla. Escúchelo bien, porque vamos a hablar acerca también del diezmo, y el diezmo tiene que entenderse bien, porque yo he escuchado este error en el diezmo también, y yo también lo pensaba, porque todos lo hemos pensado, yo creo, alguna vez. Una vez escuché un predicador que le decía a las personas de su congregación que si no querían dar el diezmo, que lo dieran a los pobres. Pero y mucha gente piensa que es así, pero no es así. Existen tres tipos de diezmos, y de eso vamos a hablar más adelante. Y el tercer diezmo que se da es una parte, es un diezmo que se da cada tercer año, según lo que dice la palabra. Ese tercer diezmo es dado para los pobres, pero escúcheme bien, fíjese. En la palabra de Dios, ¿quién es primero un pobre? ¿Quién es un pobre en la palabra de Dios? En la palabra vamos a ver nosotros quién es un pobre y por qué nosotros tenemos que ver primero por el reino de Dios primeramente, o por nuestros hermanos en Cristo, o por nuestros hermanos en la fe primero, y después el mundo. Porque hay muchas personas que dicen, no, que hay mucha gente hambrienta. Sí, lo entiendo, pero primero se tiene que acabar esto en el pueblo de Dios. Primero se debe de acabar el hambre entre los hijos de Dios. Y hay muchas personas que no entienden esto, así como los discípulos no lo entendían. No era el momento de dar a los pobres, era el momento de honrar al Mesías. Ese el momento. Les dice, los pobres los van a tener siempre, y ya está estipulada una forma en que se debe dar a los pobres.
y la vamos a hablar más adelante, porque la primicia tiene un llamado, tiene un porqué, tiene un para qué. Amén, tiene un para qué. El diezmo tiene otro para qué, y el diezmo que se debe levantar también para ayudar a los pobres, primeramente a los del reino de Dios, tiene un para qué. Amén. Entonces, porque luego caemos en ese error de decir, no, es que yo mi ofrenda mejor se lo di o mi primicia mejor. No, debemos de tener mucho cuidado, porque hay una forma que lo tenemos que hacer. No sé si me explico. Existe una manera de hacer las cosas. Existe un protocolo, pues. Debemos de entenderlo, la manera de hacer las cosas. Espero yo que no me malinterpreten. Los que me conocen a mí saben cuál es mi forma de ser, mi forma de pensar, saben cuál es mi corazón, y espero que no me malinterpreten. Pero yo les tengo que decir esto y se los tengo que enseñar cómo es. Amén. Entonces, la primicia, tu primicia no se la puedes dar a cualquier persona, pues. En pocas palabras, resumiéndolo, no se lo puedo dar. Tiene que bendecirte un sacerdote, y el sacerdote que el Señor haya establecido para bendecirte. Esa es la manera. Entonces, nosotros de aquí, mi esposa y yo, cuando tengamos llegue el tiempo que vamos a levantar la primicia, vamos a dar nuestra primicia. ¿Para quién? Para quien es el sacerdote que está por encima de nosotros y que nos bendice. Y eso obra en toda justicia. Es justo que lo hagamos. Obra en toda justicia y es justo. Y es la manera de reconocer cómo Dios trabaja, cómo Dios coloca las cosas, las personas, cómo nos bendice, cómo Él diseña las formas para bendecirnos. Esto es todo, no sé. Creo que ya queda claro todo esto, y con esto voy a dar por concluido el tema de las primicias. Entonces, para concluir, recuerde que la ofrenda la primicia extravagante no te la pueden pedir, no, ni modo que le digan agarra y vacía tu cuenta y dámela. No, olvídese de eso. Recuerde que cuando Elías le dijo a la mujer, dame a mí primero, o sea, dame una primicia, le dijo, dame una pequeña parte. No le pidió acá, dame toda la harina y la masa, no. Le estaba diciendo, dame una ofrenda de primicia. ¿Por qué? Porque era el profeta, porque era Elías, ¿no? Porque Dios ya dice que ya había hablado con la viuda para sustentar al profeta, ya algo había pasado. Entonces, voy a dar concluido esto, y vamos a tener el altar de primicias, y que cada uno dé como propuso en su corazón, que sean guiados por el Espíritu y que el Espíritu los ayude, y mi intención y mi deseo es que sean bendecidos. Como dijo Pablo, no es que busque dádivas de ustedes, sino que ustedes sean bendecidos. Ese es mi deseo. Es mi alegría, mi gozo ver cómo muchos han ido de menos a más. Y la verdad me siento contento, porque yo sé que van a ir de gloria en gloria. Irán de poder en poder. Serán levantados, serán prosperados, serán engrandecidos con la gracia y el favor del cielo. Y Él es el que lo hará, y lo voy a ver en muchos de ustedes. Y no como por vanagloria que Dios nos hará los mejores, sino gracias a Él, y damos la gloria a Él. Es un principio que yo les enseño para que ustedes puedan vivir en bendición, y para que también digan, esto fue lo que nos enseñaron. Ya nos enseñaron en otro tiempo a dar la primicia, ahora vamos hacia un camino que quizás todavía no hemos transitado, pero Dios nos lleva de gloria en gloria. Yo espero que el Señor nos alargue la vida para ver cosas
mayores. Y así será. Y en Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Les bendigo a todos. Y que este mes de Shevat se cumpla la palabra del Señor. En este mes 11º se cumpla esta palabra que estuvimos declarando desde el viernes y declaramos creo un poquito el domingo, ahí en Deuteronomio capítulo 33 y verso 9, que se cumpla esta escritura en cada uno de ustedes, que se cumpla esta palabra. 33, 9, dice así: no, perdón, 9. A ver, permítame tantito, ya se me fue el avión aquí. $33.29, sí. Se me fue el avión. Declaro esta palabra sobre ustedes, Deuteronomio 33:29, y lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Yeshua. Y dice así: bienaventurado tú. Lo declaro sobre ti, mi hermano, mi hermana. Bienaventurado tú, oh Israel, bienaventurado eres, bendito, afortunado, bendecido, bendecido eres. ¿Quién como tú, mi hermano? ¿Quién como tú, que eres pueblo salvo por el Señor? ¿Quién como tú, que eres un pueblo salvo por Jehová? Porque Él es escudo de tu socorro, escudo que te ayuda, escudo que te protege, escudo que te libra, y espada de tu triunfo. Él es la espada de tu triunfo, espada de tu victoria, espada de majestad. Así que tus enemigos serán humillados, escúchalo, tus enemigos serán humillados, y tú pisarás, hollarás sobre sus gargantas, sobre sus cuellos, sobre sus alturas, en el nombre de Jesús. Declaro esta bendición para este mes, que venga sobre ti bienaventurado, Asher, Asher, como la tribu de Asher, muy feliz serás. Seas bendecido en esta hora, en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Gracias a Dios. Amén. Amén. Vamos a dar por concluir esta transmisión y espero que sea de bendición para alguien más, que haya sido de bendición, y vamos a terminar esta enseñanza declarando buenas noches. Y recuerde que mañana volvemos a hacer el rol de ayuno y oración. Espero que no estén quedando mal en los días que usted mismo ha escogido, que no quede mal en lo que usted ha dicho. Una bendición bien grande, lo voy a decir aquí y escuchen. Una bendición bien grande, la verdad fue... ¿Qué día fue? Ahorita déjenme buscarlo rápido. ¿Qué día fue? Fue ayer lunes. Recibí un mensaje a las 6 de la mañana, me mandó un mensaje Leslie, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Y mire, Leslie, que Dios la bendiga, dijo: hola pastor, buenos días, soy Leslie, le comento que voy a estar ayunando el día lunes, martes y miércoles, y voy a estar ayunando hasta la 1 de la tarde. Y yo me quedé, dije: wow. Solamente esto lo puede hacer Dios. Y que sea el eterno Dios el que ponga en cada uno de los corazones el ayunar y el orar, porque es tiempo de hacerlo, es el momento de hacerlo. Bendigo la vida de Leslie y le doy gracias a Dios también por ella y por todos los que han dispuesto sus corazones para ayunar en este tiempo. Les bendigo en esta noche y les agradezco
delante de la presencia del Todopoderoso. Les bendigo. Hoy por ahí estuvo, gracias a Dios, también Agustín. Agustín ahí estuvo acompañándome un ratito en la oración. Y les vuelvo a repetir, por favor, que ahí estamos en el templo, y me gustaría no estar orando solo o nada más con mi esposa. Por favor, si usted puede darse una vuelta, es de mucha bendición y les agradezco. Gracias a Dios. Les bendigo a todos. Shalom Alejei, y que el Eterno me los bendiga y los guarde. Buenas noches, y la paz, la Shalom, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre ustedes. En paz te acostarás y asimismo dormirás, porque solamente en el Señor tu Dios tú puedes vivir confiado. Les bendigo en esta noche. Laila Tod, buenas noches y Shalom.